Bien, desde el comienzo la figura de Solón aparece envuelta en discusiones. Algunos eruditos antiguos disputaban sobre su origen. Dídimo el gramático, al comentar las leyes de Solón, citaba a Filocles, quien afirmaba que su padre fue Euforión. Pero esta versión se aparta de lo que sostenía casi toda la tradición, de que Solón en realidad fue hijo de Excesestidas. Excesestidas gozaba de una posición intermedia entre los ciudadanos atenienses. No dominaba la ciudad ni acumulaba riquezas extraordinarias. Sin embargo, su familia era ilustre por sangre, porque descendía de Codro, el antiguo rey que se sacrificó por Atenas. En Solón convivían entonces dos dimensiones, una nobleza heredada y una situación económica sobria. Esa combinación ya nos insinúa algo del destino, del futuro, siempre inclinado a buscar un equilibrio. Por el lado materno, la historia enlaza a Solón con otro hombre que marcaría profundamente la política ateniense, que es Pisístrato. Según Heráclides Póntico, la madre de Solón era prima de la madre de Pisístrato. El parentesco acercó a ambos jóvenes y la amistad floreció pronto. No fue solo una relación formal. Se dice que Solón se sintió atraído por la belleza y el carácter de Pisístrato. Algunos autores hablan abiertamente de amor. Entonces es interesante imaginar esa primera etapa, porque son dos jóvenes nobles, unidos por sangre, por admiración mutua y por el brillo propio de la juventud. Más tarde, cuando el conflicto político los puso en bandos opuestos, Solón como defensor de un orden legal y Pisístrato como futuro tirano, aquella antigua cercanía no desapareció del todo. La discordia pública no logró borrar por completo ese afecto primero que se tuvieron. Algo de ese vínculo permaneció vivo, como un rescoldo que acumula calor mucho después de apagado el fuego visible. Plutarco también nos habla de una dimensión de que es un hombre, es un humano, digamos, no es alguien divino ni nada por el estilo. No se lo presenta como una asceta frío ni como un hombre insensible al deseo. Sus propios poemas revelan que conocía el amor y que no siempre dominaba sus inclinaciones con severidad espartana. Esto se refleja incluso en su legislación, porque promulgó una ley que prohibía a los esclavos usar perfumes y cortejar a jóvenes. La norma entonces dejaba entrever que tales prácticas eran consideradas legítimas dentro de ciertos límites sociales. Al excluir a los esclavos, Solón marcaba una frontera entre quienes participaban plenamente en la vida cívica y quienes quedaban fuera de ella. Mientras tanto, Pisístrato también aparece ligado al mundo del Eros. Se cuenta que amó a Carmo y que dedicó en la academia una estatua del amor, justo en el lugar donde los jóvenes tomaban la llama para la carrera de antorchas sagradas. Amor, juventud y vida pública se entrelazaban en la Atenas arcaica de manera natural, y ese era el contexto de Solón. El padre de Solón fue alguien generoso, fue un hombre muy generoso según cuenta Hermipo. Había gastado gran parte de su fortuna en obras de beneficencia y auxilio a otros. Aquella casa que descendía de Codro no se había distinguido por acumular riquezas, sino porque las repartía. Y con el tiempo ese espíritu liberal dejó la hacienda disminuida. O sea, la verdad es que él estaba dilapidando su fortuna. Y esto lo llevó a una situación crítica. Cuando el joven Solón se encontró ante esta situación, no quiso aceptar ayuda, aunque no le faltaba a quienes estuvieran dispuestos a socorrerlo. Sentía vergüenza de vivir sostenido por otros, él que procedía de una familia acostumbrada a socorrer. Así que tomó una decisión que marcaría su juventud. Se dedicó al comercio. Hay quienes sostienen que no lo movía únicamente el afán de lucro, más bien dice, buscaban instruirse, conocer otras ciudades, otras costumbres, aprender historia, aprender de experiencia humana. Y esa inclinación armoniza con lo que él mismo diría más tarde, y ya anciano, que envejecía aprendiendo cada día algo nuevo. No era un hombre que creyera haber llegado a la cima del saber. Conservaba la inquietud de un discípulo aún siendo viejo.
Respecto de la riqueza, su pensamiento era claro: no la despreciaba por completo, pero tampoco la convertía en un fin supremo. En uno de sus poemas, él decía que tan rico es quien posee oro, plata, tierras fértiles, caballos y mulas, como quien tiene lo suficiente para vivir con decoro, alimentarse y vestirse con dignidad. Y si además goza de mujer e hijos hermosos y jóvenes, la dicha se completa. O sea, para él la suficiencia honesta bastaba. Sin embargo, también expresa otro deseo: anhela ser muy rico en bienes, pero no por medios injustos, porque al final llega el castigo inevitable. Es un hombre entonces que entiende el atractivo de la prosperidad, pero reconoce el límite moral que no debe traspasarse. Plutarco observa que tal equilibrio es propio del hombre recto dedicado a los asuntos públicos: no angustiarse por acumular en exceso, pero tampoco desatender lo necesario para una vida digna. El gobernante debe ser independiente, debe ser alguien que no sea esclavo de la codicia. En aquella época, además, ninguna ocupación era considerada indigna. Como decía Hesíodo, el trabajo no envilecía. El comercio gozaba de buena reputación, hacía accesibles regiones remotas, creaba vínculos de hospitalidad con reyes extranjeros y proporcionaba experiencia en múltiples asuntos. Algunos comerciantes llegaron incluso a fundar grandes ciudades. Se recuerda el caso de Proto, fundador de Marsella, recibido favorablemente por los celtas del Ródano. No era extraño que hombres sabios participaran en estas actividades. Se decía que Tales comerciaba, también Hipócrates el matemático. Incluso Platón habría financiado sus viajes con el dinero obtenido de la venta de aceite en Egipto. El saber y el comercio entonces podían caminar absolutamente de la mano. Se decía que Solón era generoso en el gasto y que llevaba una vida refinada, inclinada a los placeres. Algunos veían en sus poemas un tono demasiado jovial para quien habría de contarse entre los sabios. Pero esta disposición se atribuía en parte a su experiencia en el comercio. Quien navega y comercia se expone a riesgos continuos, tempestades, pérdida, incertidumbre, y quien vive entre peligros frecuentes también siente el impulso de gozar cuando la fortuna es favorable. El placer entonces aparecía como una compensación frente al riesgo que tenía que tomar. Sin embargo, cuando uno escucha sus propios versos, descubre algo más profundo. Solón no se contaba entre los ricos satisfechos. Se identificaba más bien con los hombres de fortuna limitada. En uno de sus poemas declara que muchos hombres, hombres malos, abundan en riqueza y muchos buenos padecen pobreza. Pero él no cambiaría su virtud por los bienes de aquellos, porque la virtud permanece firme mientras la riqueza pasa de mano en mano, inconstante, caprichosa, y esa convicción revela su jerarquía inferior, porque la rectitud vale más que la abundancia. En sus comienzos parece que la poesía fue para él entretenimiento, ejercicio ligero del ingenio. No escribía con intención de instruir a la ciudad, pero con el tiempo su verso adquirió otro peso. Comenzó a introducir sentencias, reflexiones morales y relatos de acontecimientos políticos. Uno podría pensar que Solón era como una especie de compositor historiador, pero no, la verdad es que es más bien como un ciudadano que defiende sus medidas, exhorta al pueblo, lo reprende y lo aconseja. Por lo tanto, la poesía de a poco se convirtió en un instrumento de intervención pública. Algunos incluso sostienen que quiso poner sus leyes en verso. Se conserva el recuerdo de un exordio en el que invoca a Zeus, hijo de Crono, pidiendo para sus leyes favor divino, buena fortuna y gloria. Por lo tanto, muchos dicen que respecto a su legislación tiene mucho de poético. En cuanto a la filosofía, Solón se inclinó sobre todo hacia la dimensión política y moral, como muchos sabios de su tiempo. La reflexión sobre la naturaleza, en cambio, aparece en él de manera simple, cercana a las explicaciones tradicionales. En unos versos describe cómo de la nube se desprende nieve y granizo, cómo el trueno surge del relámpago, cómo el mar se embravece con los vientos y permanece en calma cuando ninguna fuerza externa lo agita. Tiene una mirada sobria, pero también poética, mucho más que especulativa. Solo Tales parece haber ido más lejos en las indagaciones sobre la naturaleza, apartándose de lo común.
A los demás sabios, entre ellos Solón, la fama les vino principalmente por su prudencia en el gobierno y su capacidad de orientar la vida de la ciudad. Así es que posteriormente a Solón se le considere como uno de los 7 sabios de Grecia. Uno de los 7 sabios de Grecia. ¿Y quiénes eran estos 7 sabios de la época? Cleóbulo de Lindos, que gobernó como tirano de Lindos en la isla griega de Rodas. Quilión de Esparta, que fue un político del siglo VI a.C., que intenta mejorar los sistemas para controlar mejor a los altos funcionarios del Estado. Vías de Priene, otro político también griego. Tales de Mileto, que acabamos de hablar, filósofo y matemático. Pítaco de Mitilene, que fue un estadista griego que gobernó en Mitilene. Y Periandro de Corinto, que fue el tirano de Corinto, ¿ya? Y obviamente Solón, entonces, de Atenas, era considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Se cuenta que estos hombres ilustres se reunieron en Delfos y luego otra vez en Corinto, donde Periandro les preparó una conferencia y un banquete. Era una reunión singular, legisladores, consejeros, pensadores de distintas ciudades, compartiendo palabra y reflexión. Pero más que esas reuniones, lo que consolidó su prestigio fue una historia que parece salida de un mito: el viaje del trípode de oro. Todo comenzó en la isla de Cos. Unos pescadores habían vendido a unos forasteros de Mileto el derecho sobre un lance de red aún no recogido. Cuando sacaron la red del mar, apareció un trípode de oro. Corría la tradición de que Helena, al regresar de Troya, lo había arrojado allí recordando un antiguo oráculo. Aquel objeto no era un simple utensilio entonces, tenía una característica sagrada. Y pronto surgió la disputa. Los forasteros y los pescadores comenzaron a pelear por la posesión del trípode, y la querella no quedó en manos privadas. Las ciudades mismas intervinieron. Cos y Mileto hicieron suya la controversia y la tensión creció hasta convertirse en guerra. Y la solución vino desde Delfos. La Pitia, es decir, la sacerdotisa que interpretaba el oráculo, respondió que el trípode debía entregarse al más sabio de los hombres. Por lo tanto, el objeto tendría que estar en manos de aquel que es más sabio, ¿no? Los de Cos enviaron el trípode a Tales de Mileto, y es notable que lo hicieran de buen grado a un ciudadano de la ciudad con la que poco antes habían combatido. Pero Tales no se lo quedó, consideró que Vías era más sabio que él y se lo remitió. Vías a su vez lo envió a otro. De mano en mano el trípode fue pasando entre los sabios, cada uno reconociendo en otro una superioridad. El recorrido, de hecho, dibujó un círculo de modestia y un reconocimiento mutuo entre los sabios. Por algo eran sabios. Finalmente, según la versión más difundida, el trípode volvió a Tales y fue enviado a Tebas para ser consagrado a Apolo Ismenio. Otra tradición recogida por Teofrasto altera el orden de los envíos y sitúa algunos episodios en Priene y Delfos. Incluso varía la naturaleza del objeto. Algunos dicen que no era un trípode, sino una copa enviada por Creso o un vaso dejado con ese propósito por Baticles. Pero el núcleo es lo mismo. Lo importante no es tanto la precisión material, como hemos dicho, como el mismo Plutarco ha dicho, sino lo que es el gesto. O sea, ninguno quiso apropiarse del título de más sabio. Cada uno siempre señalaba al otro. Porque la sabiduría no se afirma a sí misma. Y en este círculo de hombres Solón ocupaba su lugar. Y Solón también daba, camino al trípode a que vaya circulando por todos los otros sabios. Un día, Solón se encontró con Anacarsis. Anacarsis era un extranjero escita. Era un hombre de mirada aguda y costumbres distintas a las griegas. Llegó un día a Atenas y buscó la casa de Solón y llamó a la puerta. Cuando le preguntaron qué deseaba, respondió que venía a contraer amistad y hospedaje con Solón. Solón, con tono prudente, replicó que las amistades se contraen mejor en la propia casa. Pero Anacarsis respondió con ingenio y le respondió, diciendo que si es en casa donde mejor se forjan amistades, entonces tú, que estás en la tuya, puedes hacer amistad conmigo. Y esa agudeza, ese ingenio que tuvo Anacarsis, sorprendió a Solón.
Le agradó la franqueza y la inteligencia del extranjero, y no solo lo recibió, sino que también lo acogió durante un tiempo en su casa. En aquellos días Solón estaba profundamente comprometido con los asuntos públicos y trabajaba en la elaboración de sus leyes. Y Anacarsis lo observaba. Y en eso que lo observaba, también se burlaba. Le parecía ingenuo que Solón creyera poder contener las injusticias y la codicia de los ciudadanos mediante leyes. Comparaba las leyes con telas de araña, capaces de atrapar a los débiles que chocan con ellas, pero inútiles frente a los fuertes y ricos que las rompen sin dificultad. Solón solamente lo escuchó, y luego respondió que los hombres respetan los acuerdos cuando ninguna de las partes tiene interés en violarlos. Su proyecto entonces consistía en entrelazar las leyes con los intereses mismos de los ciudadanos, de manera que comprendieran que les convenía más obedecer que transgredir. O sea, buscaba una convergencia entre la justicia y la utilidad, porque no es provechoso que se hable solamente de justicia. La justicia también tiene que ser práctica, señalaba Solón, y Plutarco estaba absolutamente de acuerdo con ello. De hecho, Plutarco nos añade que el resultado es que se acercó más a la sospecha de Anacarsis que a la esperanza de Solón, porque la historia mostraría que las leyes no bastan por sí solas para dominar las ambiciones. Está bien, Solón tenía este propósito, tenía este motivo, ¿no es cierto?, de alguna manera dar justicia a toda la ciudad, pero parece que el tiempo, eso nos dice Plutarco, que el tiempo le dio la razón a Anacarsis. En una asamblea pública, Anacarsis se sorprendió al ver cómo funcionaban las cosas entre los griegos. Observó que en aquellas reuniones el hablar correspondía a los sabios, pero el juzgar quedaba en manos de los necios. O sea, los más hábiles en el discurso persuadían, pero la decisión final recaía en la multitud. Entonces, Anacarsis era una especie de crítico, ¿no? Un escéptico. Dudaba absolutamente de la eficacia de las instituciones y sospechaba de la debilidad humana también. Pero Solón no. Solón siempre fue de una sola línea, en el sentido de que él buscaba un orden legal y la posibilidad de educar políticamente a la ciudad. Y fíjense que lo más curioso es que después ya no se vuelve a hablar más de Anacarsis. Claro que ahora hay datos de historia de Anacarsis, pero por lo menos acá, en la vida paralela con respecto a Solón, no se habla más de Anacarsis. Cuando Solón viajó a Mileto para conversar con Tales, le sorprendió algo: que aquel hombre, tenido por sabio, no hubiera querido casarse ni tener hijos. Le parecía extraño que alguien tan prudente evitara una parte tan natural de la vida. Tales no respondió. O sea, no respondió de inmediato, guardó silencio. Pasaron algunos días. Entonces dispuso una pequeña representación. Hizo que un forastero, previamente instruido, se presentara ante Solón diciendo que acababa de llegar de Atenas tras 10 días de viaje. Solón, interesado, le preguntó qué novedades había en la ciudad. El hombre respondió que nada importante, salvo el entierro de un joven al que acompañaba casi todo el pueblo. Decían que era hijo de uno de los ciudadanos más ilustres, el cual se hallaba ausente, viajando desde hace tiempo. Añadió que se hablaba mucho de filosofía y de justicia y de aquel padre, aunque no recordaba bien su nombre. Y cada respuesta que daba este hombre aumentaba la inquietud de Solón. Su rostro debió ir cambiando. Finalmente, turbado, preguntó directamente: ¿era el muerto hijo de Solón? Al oír que sí, comenzó a lamentarse, a golpearse la cabeza y a pronunciar las expresiones habituales del dolor más intenso. Entonces Tales se acercó, le tomó la mano y le dijo: ahí tienes, Solón, lo que me ha retraído de casarme y tener hijos. Eso mismo que tanto te conmueve, aun tú, siendo un hombre tan firme. Pero tranquilízate, no es cierto, no es cierto. Tales no había querido discutir con argumentos abstractos, prefirió mostrarle a Solón la fuerza del apego mediante una experiencia simulada como lo hizo. Hermipo atribuye esta historia a Pataico,
quien se jactaba de poseer el alma de Esopo, como si el relato mismo tuviera algo de una fábula moral, si ustedes quieren. Pero Plutarco no deja la cuestión ahí. Nos dice que sería necio privarse de bienes nobles o útiles por temor a perderlos. Si se siguiera esa lógica, nadie aceptaría riqueza, gloria, sabiduría, por miedo a que un día les fueran arrebatadas. Incluso la virtud puede verse afectada por la enfermedad o la desgracia. El temor a la pérdida no es razón suficiente para renunciar a lo valioso. O sea que Plutarco hace una crítica a Tales en este sentido. Y continúa, dice, además Tales no evitaba realmente el riesgo del apego. Aunque no se casó, se dice que adoptó a un sobrino llamado Cubisto. El alma humana lleva en sí misma un principio de amor tan natural como sentir, razonar o recordar. Si no tiene objetos propios hacia los cuales dirigirse, los buscará en otros. Quien no tiene hijos propios puede volcar su afecto en extraños, en ahijados, en discípulos, incluso en animales. Y junto con el afecto llegan también el cuidado, la inquietud y el temor. Se observan casos curiosos, hombres que hablan con dureza del matrimonio y la paternidad, pero que luego se deshacen en dolor por la enfermedad de un hijo, de esclava, o por la muerte de un perro o un caballo. Otros, en cambio, ante la pérdida de hijos dignos, conservan la mesura y continúan viviendo con juicio. Lo que causa los pesares desmedidos no es el amor mismo, sino la debilidad del carácter que no se ha preparado con la razón frente a los golpes de la fortuna. Quien no ha disciplinado su ánimo vive inquieto, no disfruta plenamente lo que posee, porque ya teme perderlo. Entonces no conviene contentarse con la pobreza por miedo a perder la riqueza, ni evitar amigos por temor a su muerte, ni elegir la vida célibe por el riesgo de quedar sin hijos. Lo razonable es aceptar los bienes humanos con prudencia y sostener el ánimo ante lo incierto. Ahora bien, yo creo que Tales podría haber hecho otra cosa en vez de mandar a un hombre y decirle: Solón, tu hijo está muerto, digamos. Habrían maneras más, supongo, fáciles y sin tanta tragedia para explicar aquello. Pasando a otro tema, Plutarco nos dice que Atenas llevaba años enfrentada con Mégara por la posesión de la isla. La guerra había sido larga, costosa y humillante. El cansancio terminó convirtiéndose en desesperanza, tanto que los atenienses aprobaron una ley extrema: quien propusiera volver a luchar por Salamina sería castigado con la muerte. La ciudad había renunciado públicamente a su orgullo, y Solón no soportaba aquella situación. Consideraba vergonzoso que Atenas aceptara tal pérdida. Además veía que muchos jóvenes deseaban retomar la guerra, pero nadie se atrevía a hablar por medio de la ley. Entonces tomó una decisión. Fingió haber perdido el juicio. Se difundió el rumor de que estaba perturbado. Mientras tanto, en secreto, compuso un poema elegíaco de 100 versos. Lo memorizó cuidadosamente. Cuando estuvo listo, apareció de repente en la plaza pública con un gorro en la cabeza y se subió a la piedra desde donde hablaban los heraldos, y allí comenzó a cantar su elegía. Pero habló como un poeta. No presentó una moción formal ni nada, pues estaba loco. El poema comenzaba proclamando que venía de la envidiable Salamina para entonar versos ante la asamblea. La forma poética entonces le permitió decir lo que la ley prohibía proponer. Sus amigos lo aplaudieron. Pisístrato, en especial, animó a los ciudadanos a escuchar y dejarse conmover. Y el efecto fue poderoso. La vergüenza se transformó en entusiasmo. La ley fue abolida y la ciudad decidió reanudar la guerra, colocando a Solón al frente. Hay dos relatos de cómo se recuperó la isla. El primero es casi teatral, porque Solón y Pisístrato se dirigieron a Colíada, donde las mujeres atenienses celebraban un sacrificio solemne a Deméter. Solón envió a un hombre de confianza a Salamina para fingir que desertaba y advertir a los megarenses que, si actuaban rápido, podrían capturar a las mujeres más ilustres de Atenas. Los megarenses cayeron en la noticia y enviaron una nave.
En cuanto Solón vio zarpar el barco, ordenó a las mujeres retirarse y vistió a jóvenes imberbes con sus ropas, adornos y sandalias. Les ocultó puñales y les indicó que fingieran juegos y danzas junto al mar. Cuando los megarenses desembarcaron, pensaron encontrar mujeres indefensas. Fueron sorprendidos y los asesinaron. Ninguno escapó. Los atenienses aprovecharon el desconcierto e hicieron a la mar y la recuperaron rápidamente. Y el segundo relato es más realista, por decirlo de alguna manera. Antes de actuar, Solón consultó al oráculo de Delfos, que le ordenó apaciguar con ofrendas a los héroes enterrados en Salamina. Navegó de noche, ofreció sacrificios a Perifemo y Siqueas, y luego reunió 500 voluntarios prometiéndoles participación en el gobierno si la isla era recuperada. Zarpó con varias embarcaciones y una galera de 3 bancos de remo. Los megarenses, confundidos, enviaron una nave de reconocimiento. Solón la capturó, hizo prisioneros a sus ocupantes y colocó en esa nave a los atenienses más valientes. Ordenándoles dirigirse a la ciudad, ocultaron su identidad para ser admitidos. Mientras tanto, él avanzaba por tierra con el resto de las tropas. Cuando los megarenses estaban combatiendo en un frente, los hombres infiltrados tomaron la ciudad desde dentro y la isla cayó. Plutarco señala que ciertas ceremonias posteriores parecen apoyar esta segunda versión. Una nave ateniense parte en silencio y luego, con estrépito, un hombre armado corre hacia el promontorio Esquiradio. Todo ello recuerda aquella operación. Cerca de allí, Solón erigió un templo a Ares en memoria de la victoria. A los megarenses capturados no se les ejecutó, se les dejó libre bajo palabra. La guerra, sin embargo, continuó con daños recíprocos. Finalmente ambas partes acudieron a los lacedemonios como árbitros. Y en esa disputa se dice que Solón recurrió incluso a la autoridad de Homero. Citó un verso del catálogo de las naves donde se afirma que Áyax de Salamina ancló junto a las falanges atenienses, insinuando así que hay una antigua vinculación de la isla con Atenas. Algunos cuentan que incluso habría insertado el verso en el poema homérico para fortalecer su argumento. Sea como fuere, la recuperación de Salamina consolidó la figura de Solón, mostró su ingenio político, su audacia, su capacidad de mover la ciudad mediante la palabra. ¿Ya? Era realmente, más que un legislador, era más bien un poeta, ¿no? Aunque muchos griegos repetían la versión heroica sobre la recuperación de Salamina, los propios atenienses consideraban más razonable otra explicación. Decían que Solón no se había limitado a astucias militares ni a versos homéricos, sino que presentó ante los árbitros argumentos históricos y jurídicos. Afirmó que Filaio y Eurísaces, hijos de Áyax, habían adquirido el derecho de ciudadanía ateniense y que al integrarse a la ciudad habían cedido Salamina a Atenas. Uno se habría establecido en Braurón y el otro en Mélita, en el Ática. Incluso existía una población llamada Filaidas, de la cual descendía Pisístrato. Todo con el afán de vincular a Salamina y Atenas. Añadió otro argumento curioso: el modo de enterrar a los muertos. Sostuvo que en Salamina los cuerpos estaban sepultados conforme a la costumbre ateniense, con el rostro hacia el poniente y no según el uso megarense. Ereas de Mégara intentó refutar esto, alegando que también los megarenses orientaban los cuerpos hacia el poniente y que además sus sepulturas solían contener varios cadáveres en un mismo nicho, mientras que los atenienses enterraban uno por sepultura. Era un debate donde tradición, costumbre y memoria se disputaban la verdad, ¿no? Se decía también que ciertos oráculos de la Pitia llamaban Jonia a Salamina, fortaleciendo también ahí aún más el vínculo con Atenas. 5 ciudadanos de Esparta, Critolaidas, Amonfáreto, Ipsequidas, Anaxilas y Cleómenes, actuaron como árbitros y resolvieron el litigio. Con estos hechos, la fama de Solón creció notablemente, pero aún se acrecentó más cuando el conflicto con Cirra se empezó a gestar. Sostuvo que los habitantes de Delfos merecían auxilio y que la impiedad contra el oráculo no debía quedar impune. Convenció a los anfictiones de emprender guerra en nombre del dios. Aristóteles mismo atribuye a Solón este consejo. No obstante, no fue él quien dirigió la expedición. En los registros de Delfos figura Alcmeón como general ateniense. Mientras tanto, en Atenas ardía otro problema: la antigua mancha del atentado de Silón. Décadas antes, Silón había intentado apoderarse del poder.
Sus partidarios, derrotados, se refugiaron en el templo de Atenea. Megacles, arconte en ese momento, los persuadió de salir permitiéndoles juicio. Se dice que descendían del templo sosteniendo un hilo atado a la estatua de la diosa, símbolo de protección. Cuando el hilo se rompió cerca del santuario de las Euménides, Megacles interpretó que la diosa rechazaba su súplica y ordenó capturarlos. Muchos fueron apedreados o muertos junto a los altares. Solo algunos sobrevivieron implorando la compasión de las mujeres. Desde entonces la familia de Megacles fue considerada impura, cargada con una mancha religiosa. El resentimiento persistía. Las facciones se enfrentaban continuamente. La ciudad estaba dividida y el pueblo profundamente agitado. En ese contexto, Solón, ya respetado por su prudencia, intervino como mediador. Con ruegos y persuasión logró que los implicados aceptaran someterse a juicio. 300 jueces, escogidos entre los mejores ciudadanos, oyeron la causa. Mirón de Fliá actuó como acusador. Los acusados fueron vencidos, y los que vivían partieron al destierro, y los restos de los muertos fueron exhumados y arrojados fuera del territorio. Pero las desgracias no cesaban. En medio de esas turbulencias, los megarenses aprovecharon para atacar. Atenas perdió Nicea y volvió a perder Salamina. A la inestabilidad política se añadió el temor religioso. Los adivinos anunciaban profanaciones que requerían expiación. Entonces fue llamado desde Creta Epiménides de Festos, hombre venerado por su sabiduría religiosa. Algunos lo contaban entre los sabios. Se decía que era amado por los dioses, experto en ritos, casi figura mítica, al punto de que algunos lo llamaban hijo de una ninfa. Al llegar a Atenas, entabló estrecha amistad con Solón. Su papel fue preparar el ánimo de la ciudad. Mediante ritos de purificación y sacrificios, suavizó el clima de miedo y superstición. Introdujo moderación en los duelos fúnebres, quitando a las exequias ciertos excesos rudos que practicaban las mujeres. Purificó la ciudad, la dispuso hacia la concordia y la hizo más receptiva a la justicia. Antes de reformar leyes había que apaciguar los ánimos, y para eso había que restaurar la confianza en el orden sagrado. Se cuenta que Epiménides, contemplando largo tiempo el promontorio de Muniquia, exclamó que los atenienses, si previeran cuánto sufrimiento les traería ese lugar, lo destruirían con los dientes. De modo semejante se atribuye a Tales una versión curiosa. Pidió ser enterrado en un sitio despreciado del territorio milesio, anunciando que un día ese lugar sería la plaza principal de la ciudad. Epiménides, tras purificar la ciudad y devolverle cierta serenidad religiosa, fue colmado de honores por los atenienses. Sin embargo, rechazó los presentes y solo aceptó un ramo de olivo sagrado. Con ese gesto se mostró una persona que tiene un absoluto desapego a las cosas materiales y dejó tras de sí una ciudad más dispuesta al orden. Pero la purificación espiritual no resultó que digamos, fue una solución que sacó el problema de raíz, porque Ática estaba dividida. No era una sola ciudad en armonía, sino 3 bloques enfrentados. Los habitantes de las montañas, en su mayoría pastores, inclinados hacia la democracia. Los de la llanura fértil, propietarios acomodados, favorables a la oligarquía. Los del litoral, comerciantes y navegantes partidarios de un régimen intermedio. Esta triple división impedía que un grupo dominara completamente, pero mantenía la tensión de forma constante. Y a esto se sumó el conflicto quizás más grave, la oposición entre ricos y pobres. Muchos campesinos estaban endeudados, cultivaban tierras ajenas y debían entregar la sexta parte de la producción, por lo que eran llamados sextarios. Otros habían tomado préstamos poniendo como garantía su propia persona. Si no pagaban, quedaban sometidos al acreedor. Algunos servían como siervos, otros eran vendidos fuera del Ática como esclavos. Incluso había padres obligados a vender a sus hijos. No existía ley que lo prohibiera. La desaparición crecía. Los más fuertes hablaban ya de sublevación. Proponían elegir un jefe, cancelar las deudas, redistribuir las tierras y cambiar completamente el gobierno. En medio de esta situación explosiva, los ciudadanos más prudentes vieron en Solón al único hombre que no estaba comprometido con ninguno de los extremos.
no participaba en los abusos de los ricos, ni sufría la opresión de los pobres. Le pidieron que asumiera el mando y pusiera fin al desorden. Algunos autores dicen que Solón empleó cierta estrategia insinuando a los pobres que habría reparto de tierras y asegurando a los ricos que se respetarían sus derechos. Pero el propio Solón afirma que aceptó el poder con temor, recelando tanto de la codicia de unos como de la insolencia de otros. Fue elegido arconte y además árbitro y legislador. Los ricos lo aceptaban por su posición acomodada y los pobres por su reputación de rectitud. Se recordaba una frase suya: la igualdad no genera discordia. Pero no todos entendían igualdad del mismo modo. Los ricos aspiraban a igualdad basada en dignidad y mérito. Los pobres pensaban en igualdad numérica y material. Y esa ambigüedad alimentaba grandes expectativas. Muchos le ofrecían la tiranía. Decían que dado su prestigio podía tomar el pueblo absoluto. Incluso algunos ciudadanos moderados creían que solo una autoridad única podía salvar a la ciudad. Según se cuenta, la Pitia le dirigió un oráculo. Le dijo que tomara el timón en medio de la nave e enderezara su curso, pues tendría el apoyo de muchos atenienses. Sus propios allegados lo criticaban por rechazar la monarquía. Argumentaban que el poder absoluto podía convertirse en gobierno justo si lo ejercía un hombre virtuoso. Le recordaban ejemplos como el de Pítaco en Mitilene, pero nada de eso lo convenció. Respondía que la tiranía es una hermosa posesión, pero no tiene salida. En sus versos declara que salvó la patria sin recurrir a la violencia inexorable y que puede alzar la frente sin vergüenza, sin temer nada, porque no fue un tirano. Algunos lo ridiculizaron por no aceptar el poder supremo. Circulaban versos burlones diciendo que había arrojado una red pequeña al mar cuando pudo haber obtenido grande riqueza y gobernado al menos un día en Atenas. Sin embargo, rechazar la tiranía no significó debilidad. Solón no se sometió a los poderosos ni legisló según el capricho de quienes lo eligieron. Tampoco destruyó todo el orden antiguo. Comprendía que una transformación total podía desestabilizar la ciudad de una manera irreversible. Actuó con prudencia. Hizo todo lo que creyó posible mediante persuasión o necesidad. Él mismo decía que empleó conjuntamente la fuerza y también la justicia. Cuando le preguntaron si había dado a los atenienses las mejores leyes, respondió: las mejores que podían recibir. Su primera gran medida fue la llamada seisacteia, que significa el alivio de la carga. Oficialmente era una expresión suave, y en realidad significaba la cancelación de las deudas existentes y la prohibición de prestar con la persona como garantía, lo que estaban haciendo antes los ciudadanos. Algunos sostienen que solo redujo los intereses y modificó el valor de la moneda, aumentando el número de dracmas por mina, lo que alivió a los deudores sin perjudicar visiblemente a los acreedores. Pero la tradición dominante afirma que abolió completamente los créditos. En sus poemas, Solón se enorgullece de haber arrancado los mojones que señalaban hipotecas sobre la tierra. Dice que liberó a los ciudadanos vendidos en el extranjero y que devolvió la libertad a quienes sufrían esclavitud en su propia patria. No obstante, esta medida le trajo un serio disgusto. Antes de publicar la ley, comunicó su intención a algunos amigos íntimos, Conón, Clinias e Hipónico. Estos se adelantaron, pidieron grandes préstamos y compraron tierras. Cuando la ley se promulgó, conservaron las propiedades y quedaron libres de pagar las deudas. La sospecha cayó sobre Solón. Se dijo que no era víctima de la reforma, sino beneficiario indirecto. Pero pronto quedó claro que él mismo tenía dinero prestado y perdió 5 talentos al anular los créditos. Algunos dicen que fueron 15. Aquellos amigos quedaron marcados para siempre con un apodo: bancarroteros. Entonces así Solón iniciaría su obra. No hay tiranía, hay solamente una reforma que cambió profundamente la estructura social de Atenas. Sin embargo, esta reforma no dejó satisfecho a mucha gente. Los ricos estaban irritados por la cancelación de los créditos, los pobres también se sintieron defraudados porque esperaban algo más radical, un reparto de tierra, una nivelación completa de las condiciones de vida, como según la tradición había hecho Licurgo en Esparta.
Pero la comparación de Licurgo no es sencilla. Licurgo, descendiente de Heracles y rey durante muchos años, contaba con prestigio, apoyo familiar y fuerza suficiente para imponer su programa. La tradición incluso dice que perdió un ojo en medio de las turbulencias antes de consolidar su sistema. Su meta fue eliminar las diferencias extremas entre ricos y pobres. Para que veamos porque Plutarco también aborda la vida de Licurgo y la compara con la de Numa Pompilio, para que lo tengan en cuenta, y esa vida paralela la tenemos en el podcast, así que para que usted la pueda revisar también. Solón no actuó así, no pretendió borrar por completo las desigualdades, optó por un término medio. Su objetivo era lograr reformas con el consentimiento de los ciudadanos. Esa moderación le valió críticas. Él mismo confiesa que quienes antes lo halagaban, después lo miraban con recelo y lo trataban incluso como enemigo. Decía Solón que si otro hubiera tenido su autoridad, no habría soltado el poder hasta exprimir al pueblo como si fuera mosto. Pero él renunció a la tiranía y conservó la ciudad en la paz. Con el tiempo los atenienses comprendieron la utilidad de sus medidas. Cesaron las burlas y celebraron sacrificios colectivos en honor a la Seisasteia, que era este alivio de la carga que habíamos hablado anteriormente, esta batería de normas. Reconocieron a Solón como reformador y legislador y pusieron en sus manos una autoridad amplísima que pudiera organizar la magistratura, los tribunales, los consejos, modificar o conservar lo que existiese. Su primera decisión estructural fue abolir casi todas las leyes de Dracón, excepto las referentes al homicidio. De hecho, Dracón era un legislador anterior a Solón y era conocidísimo por tener unas leyes muy severas, muy severas. De hecho, una de las leyes era la pena de muerte que se aplicaba prácticamente a todo delito, desde la ociosidad hasta el robo menor. Más tarde se dijo que Dracón había escrito sus leyes con sangre y no con tinta. Él mismo habría explicado que consideraba las faltas pequeñas dignas de muerte y no encontraba castigo mayor para las grandes. Solón reemplazó ese sistema rígido por uno más proporcionado. En segundo lugar, reorganizó la estructura política mediante un censo económico. No eliminó la influencia de los acomodados, pero introdujo una base más amplia de participación y dividió a los ciudadanos en 4 clases según su producción anual. Los que producían 500 medidas de grano líquido, los quinientarios. Los que alcanzaban 300 medidas y podían mantener caballo, los secuestres. Los que llevaban 200 medidas, los yunteros. Y los demás, proletarios o jornaleros. Las magistraturas quedaron reservadas a las 3 primeras clases. Los proletarios, en este caso, no podían ocupar cargos, pero sí participar en la asamblea y sobre todo en los tribunales. Esta concesión, que en principio parecía limitada, tuvo una enorme trascendencia. Solón permitió que se apelara ante los tribunales incluso en asuntos decididos por magistrados. Como además las leyes no siempre eran precisas, los jueces adquirieron un papel central en la interpretación. De ese modo el pueblo, a través de los tribunales, obtuvo una influencia creciente. Solón explicó su equilibrio en versos claros, dio al pueblo el poder que le correspondía sin aumentar ni disminuir su honor, impidió que los poderosos actuaran injustamente, colocando una especie de escudo para todos. Todavía añadió otra protección para los más débiles, permitió que cualquier ciudadano pudiera presentar querella en favor de otro que hubiera sido agraviado. No era necesario ser la víctima directa. La ciudad debía comportarse entonces como un cuerpo donde todos sienten el dolor del miembro herido. Se le atribuye que la mejor ciudad es aquella donde quienes no han sido ofendidos persiguen al agresor con el mismo empeño que el ofendido. Institucionalmente consolidó el Consejo del Areópago, formado por quienes habían sido arcontes. Como él mismo había ejercido el arcontado, tuvo asiento allí. Este consejo actuaba como órgano de vigilancia y custodia de las leyes. Pero como el pueblo seguía inquieto, creó además un segundo consejo, compuesto por 100 hombres de cada una de las 4 tribus. Su función era preparar los asuntos de quienes fueran llevados a la asamblea. Ninguna cuestión podía presentarse al pueblo sin haber sido previamente examinada. Así buscaba orden y reflexión antes del debate público.
En todo esto se ve la arquitectura entonces de su pensamiento, el equilibrio entre clases, el control del poder económico, la ampliación moderada de la participación popular y el establecimiento de filtros institucionales. No destruyó el orden antiguo, no instauró una igualdad absoluta, tampoco permitió que la fuerza del número aplastara a los propietarios, diseñó un sistema mixto, un sistema con pesos y contrapesos. Solón reforzó la estructura institucional con dos grandes pilares. El Consejo del Areópago quedó como guardián supremo de las leyes y supervisor general del orden. Lo concibió como una de las áncoras que sostendrían la República. El segundo consejo, formado por 400 miembros, 100 por tribu, funcionaba como órgano preparatorio. Nadie podía llegar a la Asamblea Popular sin haber sido examinado antes allí. Con estos dos cuerpos, entonces, la ciudad quedaba anclada y estabilizada. Hay discusión entre los antiguos sobre si el Areópago fue creación de Solón o una institución anterior. Una ley suya menciona que quedaban excluidos de rehabilitación quienes hubieran sido condenados por el Areópago antes de su mandato, lo que parece indicar que el consejo ya existía. Sea como fuere, Solón lo consolidó y lo convirtió en pieza esencial del equilibrio político. Entre sus leyes hay una particularmente singular. Estableció que quien en una sedición no tomara partido por ninguno de los bandos sería declarado infame. No quería ciudadanos indiferentes que, mientras la ciudad ardía, se limitaran a proteger sus bienes privados. Su intención era que cada uno se sintiera parte de un cuerpo político y asumiera una responsabilidad activa. Otras disposiciones revelan su atención a la mirada familiar y moral. Reguló el matrimonio y la herencia. Antes no se podía testar libremente. Los bienes debían permanecer en la familia. Solón permitió que quien no tuviera hijos dejara su hacienda a quien quisiera. Valoró la amistad y el afecto por encima del parentesco obligatorio. Sin embargo, anulaba el testamento si se probaba que había sido dictado bajo enfermedad, engaño, coacción o seducción indebida. Equiparaba la manipulación al uso de la fuerza. En los matrimonios se eliminó las grandes dotes. La novia debía llevar solo 3 vestidos y algunos objetos de poco valor. No quería que el matrimonio fuera negocio, sino una unión fundada en la procreación y el afecto. También reguló el caso de las herederas huérfanas. Si el pariente obligado por ley a casarse con ella era impotente, la joven podía unirse a otro pariente para asegurar descendencia dentro del linaje. La finalidad era preservar la continuidad de la casa. En materia de costumbres limitó el lujo y los excesos, restringió la ostentación femenina, reguló los viajes, las comidas, los objetos funerarios, prohibió insultar la memoria de los muertos y vetó las injurias públicas en sacrificios, juicios y espectáculos. Consideraba que la ira desenfrenada es propia de quien carece de educación, pero sabía que exigir dominio absoluto es irreal, por eso legislaba dentro de lo posible. Intervino incluso en los duelos fúnebres, suprimiendo lamentos exagerados y prácticas desordenadas. Buscaba siempre la dignidad, el equilibrio en estas cosas. En el ámbito económico observó que Atenas recibía numerosos inmigrantes atraídos por la seguridad, mientras el territorio era pobre y poco fértil. La ciudad no podía sostener una población ociosa, por eso fomentó las artes y oficios. Dispuso que el hijo no estuviera obligado a mantener al padre si éste no le había enseñado una profesión. Encargó al Areópago vigilar cómo cada uno obtenía su sustento y sancionar la holgazanería. A diferencia de Esparta, donde Licurgo podía sostener una clase guerrera gracias al trabajo de los hilotas, Atenas necesitaba actividad económica diversificada. Incluso estableció que los hijos nacidos fuera del matrimonio no estuvieran obligados a mantener al padre. Si el hombre había despreciado el carácter legítimo y estable del matrimonio, no podía exigir luego el fruto de un vínculo irregular. En todo esto se ve la coherencia de un pensamiento que tiene un equilibrio político, una justicia social y un fortalecimiento de la responsabilidad individual y la regulación de las costumbres. Solón no creó una democracia plena ni una oligarquía rígida. Plutarco reitera, es un sistema mixto. Ahora bien, una de las leyes que más llamó la atención con respecto a Solón fue aquella relativa a las mujeres.
Solón dispuso que quien sorprendiera a un adúltero en el acto pudiera matarlo. El adulterio era considerado una ofensa grave contra el orden familiar y la legitimidad de la descendencia. En cambio, si alguien robaba y forzaba a una mujer libre, la pena era una multa de 100 dracmas, y si la seducía, 20 dracmas, siempre que no se tratara de una prostituta declarada. A primera vista parece contradictorio. En un caso autoriza la muerte y en otro impone una multa. Los antiguos ya notaban esta diferencia, y una explicación posible es quizás por razones o motivos económicos. En aquella época el dinero era escaso y las multas elevadas podían ser difíciles de pagar. Los valores eran distintos a los posteriores. Por ejemplo, Solón fijó premios de 100 dracmas para vencedores en los Juegos Ísmicos y 500 para los Olímpicos. También estableció recompensas por entregar lobos o lobeznos, porque el Ática era más propicia al pastoreo que al cultivo, y los lobos representaban un peligro real. Las cifras entonces deben siempre leerse en ese contexto. En cuanto a la autoridad del padre o del hermano, no permitió vender a hijas o hermanas, salvo que fueran sorprendidas en relaciones ilícitas. La honra familiar estaba estrechamente ligada a la conducta sexual femenina, y el legislador quiso prever ese orden, aunque sin convertir el vínculo en simple mercancía. Pero las leyes de Solón no se limitaban a la moral sexual, muchas muestran una preocupación práctica por las condiciones de vida en el Ática. El territorio carecía de ríos abundantes y fuentes permanentes, dependía en gran medida de pozos artificiales. Por eso reguló el uso de agua. Si existía un pozo público, dentro de un radio determinado, un hípico, que equivale a 4 estadios, debía usarse ese. Si la distancia era mayor, cada cual podía cavar en su propio terreno. Si tras excavar hasta 10 brazas no encontraba agua, podía tomarla del vecino, pero con un límite, solo 2 veces al día, llenando una vasija de 6 congios. Buscaba entonces equilibrar la solidaridad, la responsabilidad personal, y así ayudar al necesitado sin fomentar la negligencia. También reguló las plantaciones, ordenó que ciertos árboles y cultivos guardaran distancias mínimas respecto al campo vecino, 5 pies en general, pero 9 para higueras y olivos, cuyas raíces se expanden más y agotan el suelo circundante. Era una medida que prevenía conflictos agrícolas y daños por invasión de raíces o sombras. Del mismo modo, quien quisiera abrir una zanja debía mantener del lindero una distancia igual a la profundidad de la excavación, y quien instalara colmenas debía situarlas a 300 pies de las ya existentes. Estas normas entonces buscaban evitar litigios constantes entre vecinos. Solón permitió exportar al extranjero solamente el aceite de oliva, prohibiendo la salida de todos los demás productos agrícolas. El aceite era uno de los pocos bienes verdaderamente competitivos del Ática. El suelo era pobre para cereales, pero apto para el olivo. Al restringir la exportación, buscaba asegurar el abastecimiento interno y al mismo tiempo fortalecer un producto estratégico. La ley era severa. El arconte debía pronunciar imprecaciones públicas contra quien infringiera la norma, y si no lo hacía debía pagar 100 dracmas al erario. Algunos antiguos relacionaban con estas prohibiciones el origen del término psicofanta, que habría designado originalmente al denunciante de quien exportaban higos o productos prohibidos. Incluso se pensaba que en tiempos muy remotos estuvo vedada la exportación de higos, es decir, su venta fuera del territorio. Sea como fuere, se percibe una preocupación constante por evitar la pérdida de recursos humanos y materiales. También legisló sobre daños causados por animales. Si un perro mordía, debía entregarse sujeto con una rastra de 4 codos, medida que aseguraba el control del animal. En cuanto al derecho de ciudadanía, fue restrictivo, solo concedía a quienes, desterrados perpetuamente de su patria, se establecieran en Atenas o a quienes se trasladaran con toda su familia para ejercer un oficio. La idea siempre era atraer a quienes aportaran estabilidad, habilidades y compromiso duradero. La ciudadanía entonces era un privilegio ligado al trabajo y a la integración real de la comunidad. Instituyó además una regulación sobre los banquetes públicos, las comidas comunes. No quería que un mismo individuo asistiera continuamente, lo que interpretaba como afán excesivo de provecho, pero tampoco toleraba que alguien, cuando le correspondía por turno, se negara a asistir. En el primer caso veía avaricia y en el segundo un desprecio por la comunidad. La participación equilibrada en estos encuentros era símbolo de integración cívica.
Después de promulgar sus leyes, les dio vigencia por 100 años. No eran disposiciones pasajeras ni remedios circunstanciales, debían perdurar. Mandó grabarlas en maderos cuadrados colocados en marcos que podían girar, de modo que el texto pudiera leerse desde ángulos distintos. Algunos restos de estos soportes, dice la tradición, aún se conservan en el Pritaneo. Aristóteles los menciona y Cratino el cómico alude a ellos con ironía, recordando las tablas de Solón y Dracón. Se discute si todas las inscripciones se llamaban igual. Algunos sostenían que las relativas a sacrificios y sacerdocios se llamaban curveis, mientras que las demás, dispuestas sobre ejes giratorios, se denominaban axones. Más allá del nombre, lo importante era el gesto. La ley quedaba expuesta públicamente, accesible, visible, estable. El Consejo juró colectivamente mantenerlas. Luego cada uno de los tesmotetas, los magistrados encargados de su aplicación, prestó juramento individual en la plaza, sobre la piedra del foro, prometiendo que si violaban las disposiciones erigirían en Delfos una estatua de oro del tamaño de su propio cuerpo. Solón también intervino en la organización del calendario. Observó que el ciclo lunar no coincidía perfectamente con el solar. Determinó que el día de la conjunción se llamara primero y nuevo, porque una parte pertenecía al mes que terminaba y otra al que comenzaba. El día siguiente lo llamó Neomenia. Ajustó la forma de contar los días del mes según las fases lunares, mostrando atención incluso a la precisión temporal de la vida pública. Pero apenas promulgadas las leyes, comenzaron las dificultades. Cada día se acercaban ciudadanos. Unos las elogiaban, otros las criticaban, otros proponían añadir o suprimir lo que se les ocurría. Le pedían aclaraciones, interpretaciones, modificaciones. Algunos querían que explicara el sentido exacto de cada disposición. Si guardaba silencio parecía arrogante. Si accedía a discutirlo todo corría el riesgo de debilitar la autoridad de la norma y de quedar atrapado en interminables controversias. Solón comprendió que en asuntos grandes es casi posible contentar a todos. Entonces se decidió apartar. Tomó como pretexto viajes comerciales y pidió permiso para ausentarse 10 años. Confiaba en que durante ese tiempo los atenienses se acostumbrarían a las leyes y aprenderían a vivir bajo ellas sin depender de su presencia constante. O sea, el legislador se retiraba para que la ley hablara por sí misma. Ese fue su propósito. Y en este viaje de 10 años, primero se dirigió a Egipto. Él mismo lo recuerda en sus versos. Estuvo en la amplia desembocadura del Nilo, junto a Cánopo. Allí permaneció algún tiempo no como comerciante, sino como un buscador de conocimiento. Dialogó con sacerdotes egipcios considerados entre los más sabios, Xenofis de Heliópolis y Sonqui de Sais. En aquellas conversaciones oyó relatos antiquísimos sobre una gran isla más allá de las columnas de Heracles, la conocidísima Atlántida. Según Platón, Solón tuvo el propósito de poner esa historia en poema para darla a conocer a los griegos, aunque nunca la concluyó. Desde Egipto navegó hacia Chipre. Allí trabó amistad con Filocipro, rey de una pequeña ciudad fundada por Demofoonte, hijo de Teseo. La ciudad estaba situada en la ribera del río Clarío, en un emplazamiento fuerte pero áspero y poco fértil. Solón, observando el terreno, persuadió al rey de trasladarla a la llanura cercana, donde podría expandirse y prosperar. No se limitó al consejo, participó activamente en el trazado y organización del nuevo asentamiento, procurando que fuese a la vez cómodo y seguro. El resultado fue tan favorable que muchos habitantes acudieron a la nueva ciudad, despertando incluso la envidia de otros reyes de la isla. En agradecimiento, Filocipro rebautizó la ciudad con el nombre de Solos, en honor a Solón. El legislador recuerda este hecho en una elegía dirigida al rey, deseándole un largo reinado en Solos y prosperidad para su linaje. Pide también a Cipris, que es la Afrodita coronada de violetas, que lo conduzca sano y salvo desde aquella isla hermosa de regreso a su dulce patria. Solón también tuvo un encuentro con Creso, el rey de Lidia. Algunos antiguos dudaron de su veracidad por razones cronológicas, pero Plutarco sostiene que la narración es tan fluida, tan acorde con el carácter de Solón y tan coherente con su sabiduría, que no debe desecharse por ajuste de fechas que nunca logran plena concordia. Solón llega a Sardes por invitación del propio Creso.
Al recorrer el palacio le ocurrió algo curioso. Como quien ve el mar por primera vez y confunde cada río con él, así Solón, al avanzar entre los salones, veía a cada cortesano ricamente vestido y rodeado de servidores y guardias, y pensaba que era el rey. Todo era lujo, ostentación. Finalmente llegó ante Creso. El rey estaba recostado, adornado con cuanto de más precioso ofrecían las piedras. El espectáculo era, digamos, a propósito, para impresionarlo. Solón, sin embargo, no mostró asombro ni admiración. No dijo nada que alabara aquel despliegue. Un observador sagaz habría notado en su mirada más bien una distancia serena frente a aquella ostentación, dice Plutarco. Creso, desconcertado, ordenó que se mostraran aún más sus tesoros, los cofres, las joyas, vestiduras, y todo fue puesto ante el visitante, pero Solón no necesitaba verlos para comprender el carácter del hombre que los poseía. Cuando terminaron de exhibirle las riquezas, Creso formuló la pregunta que esperaba coronara su vanidad. Y le dice a Solón: ¿has conocido entre los hombres a alguien más feliz que yo? Solón respondió que sí. Había conocido a un ciudadano ateniense llamado Telo o Tello. Y ahí Creso quedó sorprendido. Solón explicó que Tello fue hombre honrado, dejó hijos virtuosos, vivió sin carecer de lo necesario y murió gloriosamente en defensa de su patria, siendo honrado por ella. Para Solón esa vida completa, cerrada con honor, era digna de llamarse feliz. Creso lo consideró grosero e insensato. ¿Cómo no medir la felicidad por el oro, el poder y la majestad? Y volvió a preguntar: ¿y después de Tello, a quién consideras más feliz? Y Solón mencionó a Cleobis y Bitón, dos hermanos profundamente unidos entre sí y a su madre. Cuando los bueyes que debían llevar al templo de Hera no llegaron a tiempo, ellos mismos se colocaron bajo el yugo y arrastraron el carro. El pueblo los bendijo por su piedad filial. Tras el sacrificio se recostaron en el templo y murieron apaciblemente, como si la divinidad les hubiera concedido el mayor de los dones, una muerte sin dolor, en el momento más alto de su honra. La respuesta irritó a Creso. ¿Y a mí no me cuentas entre los felices?, le dice Creso a Solón. Solón, sin adular, pero sin ofender, respondió con serenidad: a los griegos, dijo, la divinidad nos ha dado moderación y una sabiduría tranquila, no esplendorosa ni regia. Esa sabiduría nos enseña que la vida está sometida a cambios constantes. No debemos exaltar la prosperidad presente ni llamar feliz a quien aún vive, porque está expuesto a la mudanza del destino. Solo puede llamarse feliz a quien ha sido dichoso hasta el final. Mientras alguien combate en la lucha de la vida, su victoria no está asegurada, su corona es provisional. Después de pronunciar estas palabras, Solón se retiró. Dejó a Creso disgustado, pero no convencido. En Sardes también se encontraba Esopo, el fabulista llamado por Creso. Tratado con distinción en la corte, Esopo no simpatizaba con Solón, a quien veía poco dispuesto a halagar. En tono de advertencia le dijo: con los reyes se debe hablar poco, o hablar a su gusto. Solón respondió con brevedad y firmeza: o muy poco, o para su bien. No estaba dispuesto Solón a adular ni a medir sus palabras por conveniencia, pero en ese momento Creso no dio importancia a la enseñanza. Tiempo después la fortuna cambió. Creso entró en guerra contra Ciro, rey de Persia, y fue derrotado. Perdió su ciudad, fue hecho prisionero y condenado a morir quemado vivo. La hoguera estaba ya dispuesta. Atado y a punto de ser arrojado al fuego, ante la multitud persa y el propio Ciro, alzó la voz cuanto pudo y gritó 3 veces: ¡Oh Solón! Ciro se sorprendió. Ordenó que le preguntaran a quién invocaba. Y Creso explicó todo. Contó que Solón había sido un sabio griego a quien él mismo había invitado para mostrarle su dicha. Había querido que fuera testigo de su prosperidad, pero aquel hombre le advirtió que no se debe llamar feliz a nadie antes del fin, porque la felicidad presente puede convertirse en el mayor de los males cuando se pierde. Entonces dijo Creso: no comprendí. Ahora experimento en mí mismo la verdad de sus palabras. Ciro, al oírlo, reflexionó. Comprendió que la enseñanza era universal,
Si la fortuna había derribado a Creso, también podía cambiar la suya. La advertencia de Solón confirma por el ejemplo vivo del rey derrotado, y esto lo impresionó profundamente. Tanto así que ordenó apagar el fuego. No solo perdonó la vida de Creso, sino que lo trató con consideración en adelante. Así, con una palabra pronunciada tiempo atrás, Solón alcanzó una gloria singular, salvó la vida de uno e instruyó al otro. No hay ejércitos, no hay armas, no hay riqueza. Fue solamente la fuerza de la prudencia de Solón. Bueno, y tras esta partida de Solón, tras todos estos viajes, bueno, Atenas volvió a agitarse. Las viejas divisiones reaparecieron con fuerza renovada. 3 facciones se disputaban el predominio. Los de la llanura, encabezados por Licurgo, vinculados a los grandes propietarios. Los del litoral, dirigidos por Megacles de la familia de los Alcmeónidas, inclinados a un régimen intermedio. Los de las montañas, bajo el liderazgo de Pisístrato, apoyados por la multitud jornalera, la más resentida contra los ricos. Las leyes de Solón seguían vigentes, pero el ánimo de la ciudad no estaba pacificado. Muchos no deseaban estabilidad, deseaban un nuevo cambio, esperando que el trastorno los dejara en mejor posición que a sus rivales. Y ahí regresó Solón, y fue recibido con respeto, con honor. Su nombre aún pesaba, pero ya no tenía la misma energía de antaño. La edad le restaba vigor para dirigir activamente la política. Intentó actuar en privado, acercándose a los jefes de cada partido para reconciliarlos. Pensó que Pisístrato sería el más accesible. Y Pisístrato tenía una personalidad seductora. Era amable, era generoso con los pobres, moderado en el trato. Incluso sabía imitar cualidades que no poseía de manera natural. Parecía prudente, equilibrado, defensor del orden. Muchos quedaron engañados con esa apariencia. Solón, sin embargo, pudo penetrar en su carácter. Percibió pronto la ambición oculta, y aún así no rompió con él. Intentó corregirlo. Le decía que si lograba purgar su alma del deseo de supremacía y de reinar, sería el mejor de los ciudadanos y el más apto para la virtud. Pero el tiempo se inclinaba hacia otra dirección. En esos mismos años comenzaba a destacar Tespis, innovador de la tragedia. Su arte era aún nuevo, no existían todavía competiciones formales. Tespis representaba personalmente sus dramas, encarnaba personajes distintos, introduciendo el elemento de ficción, si ustedes quieren. Solón, que en su vejez se había vuelto más dado al estudio, la música y el recogimiento, asistió a una de esas representaciones. Al terminar, llamó a Tespis y le preguntó cómo no se avergonzaba de acumular tantas falsedades ante el público. Tespis respondió que no había mal en decir esas cosas por entretenimiento. Entonces Solón golpeó con fuerza el suelo con su bastón y dijo algo que parece anticipar el futuro político de Atenas. Dijo lo siguiente Solón: pronto, si aplaudimos y damos valor a este entretenimiento, lo encontraremos en nuestros negocios y en nuestros contratos. O sea, si la ciudad se habitaba a aceptar la ficción como espectáculo, terminará tolerando la simulación también en la vida pública. Y en efecto, Pisístrato no tardaría en utilizar recursos teatrales para alcanzar el poder. Y en ese contexto, fíjense que Pisístrato hace algo pero absolutamente reprochable. Se hiere a sí mismo y se presenta en la plaza en una carroza ensangrentado, diciendo que había sido atacado por sus enemigos al defender él el pueblo. Y la multitud queda impresionada, comenzó a indignarse, a clamar justicia. Solón corrió hacia él, se colocó a su lado y mirando la escena le dijo: muy poco a propósito remedas, hijo de Hipócrates, al Ulises de Homero. Para dominar a tus ciudadanos, hacen lo mismo con que Ulises engañó a sus enemigos. Te hieres a ti mismo. O sea que Solón sabía lo que Pisístrato estaba haciendo en verdad. En la asamblea, Aristón propuso que se concedieran a Pisístrato 50 maceros como guardia personal. Solón se levantó y se opuso. Le recordó que estaban dejándose seducir por palabras hábiles sin atender a los hechos.
Le reprochó que cuando se trataba de estar individualmente eran muy astutos, pero que reunidos se comportaban como necios. Los pobres, inclinados hacia Pisístrato, presionaban, los ricos se retiraban por miedo. En ese momento, Solón dijo entonces que era más prudente que los unos y más valientes que los otros, más prudente que quienes no entendían lo que ocurría y más valiente que quienes lo entendían pero no se atrevían a resistir. Finalmente el decreto fue aprobado y ni siquiera se mantuvo el límite de los 50 maceros. Pisístrato aumentó su escolta hasta contar con la fuerza suficiente para apoderarse de la ciudadela. La tiranía finalmente quedó instalada. Megacles y otros miembros de la fuerza huyeron. Solón, ya anciano sin apoyo efectivo, hizo un último esfuerzo. Salió a la plaza y habló a los ciudadanos. Les reprochó su debilidad y los exhortó a no abandonar la libertad. Pronunció entonces una sentencia memorable. Dijo: antes habría sido más fácil impedir que naciera la tiranía. Ahora sería más glorioso arrancarla de raíz. Pero nadie se levantó junto a él. Entonces regresó a su casa, tomó sus armas y las colocó fuera de la puerta, y dijo: por mi parte he servido cuanto he podido a la patria y a las leyes. Desde ese momento entonces Solón se retira de la vida activa. Sus amigos le aconsejaban huir. No quiso hacerlo. Compuso versos en los que reprochaba a los atenienses que no culparan a los dioses de lo que ellos mismos habían provocado. Al dar alas a esos hombres, los habían elevado, y ahora el resultado, ¿cómo van a terminar? Van a terminar en la servidumbre. Mientras la tiranía se consolidaba, muchos advertían a Solón que corría peligro. Le preguntaban en qué confiaba para no temer represalias, y su respuesta fue sencilla: en la vejez. Sabía que su edad lo hacía menos amenazante, ya no era el legislador poderoso ni el agitador capaz de movilizar multitudes, era un anciano. Y Pisístrato lo entendió. Una vez dueño del poder, el tirano mostró hacia Solón un trato respetuoso, lo honraba, lo llamaba a consulta, lo escuchaba. Conservó en gran medida las leyes de Solón, las observó personalmente y obligó a sus amigos a respetarlas. Incluso cuando fue acusado de homicidio ante el Areópago, se presentó con modestia para defenderse, aunque el acusador terminó retirando la denuncia. Pisístrato también añadió algunas disposiciones propias, entre ellas una ley que ordenaba que los incapacitados por la guerra fueran mantenidos con fondos públicos. Algunos autores dicen que esta medida se inspiraba en un precedente de Solón, quien había promovido asistencia para un ciudadano herido llamado Tersipo. Otros sostienen que la ley contra la ociosidad fue obra de Pisístrato y que gracias a ella el campo se volvió más productivo y la ciudad se descargó de gente sin ocupación. En estos años finales Solón se dedicó más al estudio y a la composición. Había comenzado a desarrollar el relato de la Atlántida, inspirado en lo que escuchó en Egipto, en los coloquios con sacerdotes de Sais. Pero el proyecto quedó inconcluso, no por falta de tiempo, sino porque la carga de la edad y en la magnitud del asunto eran terribles. Él mismo deja entrever su disposición interior en versos, donde declara que envejece aprendiendo cada día, y que va encontrando placer en las obras inspiradas por Afrodita, por Baco y por las musas. O sea, termina como un sabio, estudia y canta. Finalmente, ya para terminar con Solón, Plutarco nos dice que Platón tomó el relato de la Atlántida como quien adquiere un terreno bien situado y lleno de posibilidades. Lo embelleció, le añadió pórticos magníficos, murallas, patios grandiosos. Es decir, convirtió aquella tradición escuchada por Solón en Egipto en una construcción filosófica de enorme amplitud y belleza literaria. Pero Platón emprendió la obra tarde y no logró concluirla. Así como Atenas dejó inacabado el templo de Zeus olímpico entre sus grandes edificios, también la sabiduría de Platón dejó incompleta la narración de la Atlántida. Lo que alcanzó a escribir despierta tanto placer que hace más visible la falta de lo que quedó por decir. En cuanto a los últimos años de Solón, las fuentes discrepan. Heráclides Póntico afirma que sobrevivió largo tiempo a la instauración de la tiranía de Pisístrato. Fanias de Ereso, en cambio, sostenía que vivió menos de 2 años después de que Pisístrato tomara el poder,
Y según esto último, la tiranía comenzó bajo el arcontado de Comias y Solón murió bajo el de Egéstrato, sucesor de aquel. Plutarco menciona también una tradición según la cual, tras su muerte y cremación, sus cenizas fueron esparcidas en la isla de Salamina. Sin embargo, considera esta versión increíble y carente de fundamento, aunque haya sido repetida incluso por autores de gran autoridad, entre ellos a Aristóteles. Y así entonces, muchachos, terminamos la vida paralela de Solón. Terminamos a Solón y nos vamos con otro grande, pero de Roma, Publícola.